Hola, bienvenidos. En este video les hablaremos sobre el Imperio Austrohúngaro, sus orígenes, expansión, desarrollo y la finalización de este. Para comenzar, mencionaremos algunos antecedentes del Imperio Austrohúngaro. Con esto nos remontaremos al siglo XVI, más específicamente en el año de 1526 con la batalla de Mohacs. Esta batalla se llevó a cabo el 29 de agosto de 1526 y fue entre el ejército húngaro y el ejército otomano. Durante esta batalla, el rey Luis II de Hungría muere durante el combate, lo cual ayuda al triunfo de los otomanos sobre el ejército húngaro. Como consecuencia de esta batalla, el territorio húngaro se ve dividido en tres partes. La parte oriental, donde se encuentra el territorio de Transilvania, que quedó bajo el control de un príncipe vasallo de los otomanos. La parte central, la cual posee la mayoría de los territorios húngaros, que fue controlada por los otomanos, y la parte occidental, que incluye los territorios de Eslovaquia y Croacia, que pasó a estar bajo el control de la familia Habsburgo. Nos centraremos más en esta parte del territorio húngaro debido a la influencia de la familia Habsburgo con la unificación entre Austria y Hungría. La familia Habsburgo era una de las dinastías nobles de Europa. Estos eran originarios de Suiza, pero gobernaban el territorio de Austria desde 1278. Luego de la batalla de Mohacs, Fernando I de Habsburgo fue elegido rey de Hungría y, como era el actual monarca de Austria, se inicia así la unión entre Austria y Hungría. Para mencionar un poquito más sobre la batalla de Mohacs, hay que aclarar que esta es un punto de inflexión en la historia europea central, pues con esta batalla se da el comienzo de la expansión otomana dentro de la región y lo que nos interesa remarcar es la pérdida de la independencia de Hungría, lo cual da paso a la unificación entre Hungría y Austria. Luego, en 1806, Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico decide disolver el Sacro Imperio Romano Germánico, debido a las divisiones que se causaron con las invasiones napoleónicas. Por lo cual, Francisco II se autoproclamó emperador de Austria, pasando a ser así Francisco I de Austria. Esta acción tuvo una gran influencia sobre la unificación de Austria y Hungría, pues se creó un estado más centralizado y poderoso. En el año de 1867, Austria y Hungría firmaron el Compromiso Austrohúngaro, el cual tuvo como consecuencia la creación de un estado dual, lo que quiere decir que tenían dos parlamentos y dos gobiernos. Austria, por un lado, era ordenada y gobernada por un imperio constitucional, mientras que Hungría, por el otro lado, era gobernada como un reino autónomo. Esta firma fue impulsada y promovida por Francisco I de Austria con la finalidad de resolver los conflictos existentes entre Austria y Hungría, lo cual generó que este estado dual fuera más estable y duradero. Bueno, ahora daremos un recorrido con algunos de los actores involucrados en el Imperio Austrohúngaro. Y para dar inicio en este recorrido, empezaremos con Francisco José I. Fue uno de los gobernantes más influyentes del Imperio Austrohúngaro y gobernó durante un periodo crítico en la historia de la monarquía. Lo que podemos mencionar durante su mandato es el reinado prolongado. Este nació el 18 de agosto de 1830 y ascendió al trono del Imperio Austrohúngaro en 1848, después de una revolución que afectó a varios estados europeos. Su reinado se extendió durante 68 años, desde 1848 hasta su muerte en 1916. Fue uno de los monarcas más longevos de Europa. También el periodo de reformas y cambios. El reinado de Francisco José I presenció una serie de reformas y cambios en el Imperio Austrohúngaro durante las décadas de 1850 y 1860. Se llevaron a cabo reformas administrativas y militares en un intento de modernizar el imperio. Sin embargo, esas reformas no pudieron evitar el aumento de las tensiones nacionales y étnicas, y por último el compromiso austrohúngaro. Uno de los momentos más significativos de su reinado fue el compromiso austrohúngaro de 1867. Ese acuerdo otorgó a Hungría una gran autonomía dentro del imperio y estableció una unión personal entre el emperador de Austria y el rey de Hungría, ambos ocupados por Francisco José I. Esto creó una dualidad de gobierno en el imperio. Luego tenemos a María Teresa I de Austria.
Ella se convirtió en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico en 1740, después de la muerte de su padre, el emperador Carlos VI. Sin embargo, su ascenso al trono no estuvo exento de conflictos, ya que algunos estados y gobernantes europeos desafiaron su derecho a gobernar. María Teresa emprendió una serie de reformas significativas en el Imperio Austrohúngaro. Esto incluyó reformas administrativas, fiscales y militares destinadas a modernizar el Estado y fortalecer su autoridad. A lo largo de su reinado, María Teresa buscó consolidar su autoridad y centralizar el gobierno. Su reinado marcó un periodo de consolidación del poder imperial, lo que fortaleció la posición de la monarquía. Esta se casó con Francisco I de Lorena, y su matrimonio fue la base de la Casa de Habsburgo-Lorena. Tuvieron numerosos hijos, incluyendo al futuro emperador José II. Bueno, ahora veremos a Francisco Fernando. Este nació el 18 de diciembre de 1863 en Graz, Austria, y era miembro de la Casa de los Habsburgo-Lorena. Era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, siendo el sobrino del emperador Francisco José I. Francisco era partidario de reformas dentro del Imperio Austrohúngaro para abordar las tensiones étnicas y nacionales que se estaban acumulando, particularmente en las provincias eslavas del sur. Abogó por una mayor autonomía para esas provincias dentro del imperio, lo que generó resistencia de facciones más conservadoras. El 28 de junio de 1914, Francisco Fernando y su esposa Sofía fueron asesinados en Sarajevo, Bosnia, por Gavrilo Princip, un miembro de un grupo nacionalista serbio llamado La Mano Negra. Este asesinato desencadenó una serie de eventos que llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial. El asesinato de Francisco y Fernando y Sofía provocó una crisis política internacional. Austria-Hungría emitió un ultimátum a Serbia y cuando Serbia no cumplió completamente con sus demandas, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Esto desató una serie de alianzas y conflictos en toda Europa que finalmente llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial, como anteriormente dije, en julio de 1914. Y por último tenemos a Gavrilo Princip. Era un joven nacionalista serbio que se oponía al dominio del Imperio Austrohúngaro sobre las provincias eslavas del sur que incluían Bosnia y Herzegovina. Estas provincias habían sido anexadas por Austria-Hungría en 1908, lo que exacerbó las tensiones étnicas y nacionales en la región. Este era miembro de una organización nacionalista serbia conocida como la Mano Negra. Esta organización tenía como objetivo la unión de los eslavos del sur bajo la bandera de Serbia y estuvo involucrada en actividades conspirativas contra el dominio austrohúngaro. Gavrilo Princip y otros miembros de la Mano Negra llevaron a cabo el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía en Sarajevo, Bosnia, que en ese momento formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Este acto fue un intento de protestar contra la opresión austrohúngara y promover la causa serbia en la región. El asesinato de Francisco Fernando y Sofía llevó a una serie de acontecimientos internacionales. Austria-Hungría emitió un ultimátum a Serbia exigiendo una investigación sobre el asesinato y medidas para poder frenar la propaganda nacionalista serbia. Cuando Serbia no cumple plenamente con las demandas, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Este conflicto provocó una serie de alianzas militares y la entrada de otras potencias europeas en la guerra, lo que finalmente desencadenó la Primera Guerra Mundial. Gavrilo Princip fue arrestado y condenado a 20 años de prisión debido a su participación en el asesinato de Francisco y Sofía. Murió en prisión en 1918, poco antes del final de la Primera Guerra Mundial. Aunque fue un actor clave en el asesinato que desencadenó la Primera Guerra Mundial, también fue un símbolo del nacionalismo serbio y el deseo de independencia de las provincias eslavas del sur, lo que finalmente llevó a la creación del reino de Yugoslavia tras la guerra. Continuando con el desarrollo de los hechos del Imperio Austrohúngaro, tenemos que reconocer también de que este imperio también fue conocido como la monarquía dual, y este fue un estado multinacional que existió desde 1867 hasta su disolución al final de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1918. Este imperio tenía su sede en Viena y estaba compuesto por dos partes principales, como su nombre le indica,
de Austria y Hungría. A lo largo de su existencia, el imperio experimentó varios desarrollos y eventos claves que construyeron a su historia. Podemos mencionar como el más significativo de la historia fue el compromiso austrohúngaro en 1867, que llevó a la creación de la monarquía dual. Este acuerdo permitió a Hungría obtener una mayor autonomía en el gobierno de sus asuntos internos y también permitió que Austria y Hungría compartieran responsabilidades en los asuntos militares y exteriores. Cabe mencionar también de que como este era una multinacional, era extremadamente diverso en los términos de las etnias y las lenguas. Y esto incluye a grupos étnicos como eran los austriacos, los húngaros, los checos, eslovaquios, polacos, los ucranianos, los rumanos, italianos y entre otros. La diversidad étnica y cultural que existía en el imperio a menudo creó bastantes tensiones y conflictos internos. Además de que a medida que se desarrollaba el nacionalismo en Europa, los grupos étnicos buscaban una mayor autonomía e independencia, lo cual sigue llevando a varios conflictos internos entre los diferentes grupos. Otro evento que cabe mencionar como uno de los más importantes sería el asesinato de Francisco Fernando, que este se llevó a cabo en 1914, y el asesinato del archiduque de Austria se llevó a cabo en Sarajevo el 28 de junio de 1914, y este fue el catalizador del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y Austria y Hungría acusó a Serbia de estar involucrada en el asesinato y emitió un ultimátum que Serbia no pudo aceptar completamente, y esto llevó al inicio de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro se unió a las potencias centrales junto con Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria, y estos, sin embargo, el conflicto agotó aún más los recursos que tenía el imperio y exacerbó las tensiones internas. Luego, en 1918, a medida que la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin, el imperio se encontraba en un estado de desintegración, ya que los grupos étnicos dentro del imperio buscaban tener su propia independencia y varias revoluciones estallaron en diferentes regiones. En octubre de 1918, el emperador Carlos I de Austria emitió un manifiesto en el que reconocía la autonomía de los distintos grupos étnicos, y esto marcó el colapso del Imperio Austrohúngaro. Luego tenemos el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, que se llevó a cabo en 1919, y este oficialmente puso fin al Imperio Austrohúngaro. Este tratado estableció las fronteras de los nuevos estados independientes que surgieron de su desaparición, como Austria y Hungría, así como la creación de los nuevos estados como Checoslovaquia y Yugoslovaquia. El colapso del Imperio Austrohúngaro podemos mencionar que se marcó un periodo de cambios significativos en Europa Central y del Este, con la creación de los nuevos estados y el redibujo de las fronteras. Y estos eventos que rodearon la disolución del imperio tuvieron un impacto duradero en la historia de la región y el desarrollo de las tensiones étnicas y nacionales que persisten actualmente. La importancia del Imperio Austrohúngaro para el estudio de la historia de las relaciones internacionales ha sido de mucha relevancia, puesto que nos encontramos con aspectos que han sido muy significativos para el estudio de este, como lo es la ubicación geográfica y estratégica del imperio, pues el Imperio Austrohúngaro se extendía por territorios que eran pertenecientes a 13 actuales países europeos. Esta ubicación central permitió que el Imperio Austrohúngaro tuviera una posición estratégica dentro del sistema de alianzas europeas y dentro de las relaciones internacionales de aquella época. Además que su extensión territorial y la diversidad de culturas y lenguas que lo componían, así como el nacionalismo de las minorías que lo habitaban, también tuvieron un impacto muy significativo dentro de este. Otro punto es el equilibrio de poder. Este imperio fue una de las grandes potencias europeas durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, pues el equilibrio de poder y su influencia con otras potencias como lo fueron Rusia, Alemania y el Imperio Otomano tuvieron gran impacto dentro de la política europea. La crisis y desintegración.
Este es un tema muy importante para el estudio de la historia de las relaciones internacionales debido a las causas internas y externas que llevaron a la desaparición del Imperio Austrohúngaro, los tratados que pusieron fin al imperio y el impacto que tuvo dentro del mismo estudio. El sistema de alianzas. El Imperio Austrohúngaro formó parte de la Triple Alianza junto con Alemania e Italia. Esta alianza, que fue tomada en 1882 y se mantuvo durante la Primera Guerra Mundial. Los tres países acordaron apoyarse mutuamente en caso de ser atacados militarmente por Francia o Rusia. En los nacionalismos, que el Imperio Austrohúngaro estaba compuesto por una gran variedad de grupos étnicos, lingüísticos, culturales y religiosos, lo que generaba tensiones internas y dificultaba la cohesión del imperio. Los tratados de la Gran Guerra. El Imperio Austrohúngaro fue uno de los países que perdió la Primera Guerra Mundial y como resultado tuvo que firmar varios tratados de paz. Estos tratados que despojaron al Imperio Austrohúngaro de importaciones de importantes territorios y establecieron nuevas fronteras y nuevos estados. Los tratados más importantes fueron el Tratado de Saint-Germain en Laye, que reguló las nuevas fronteras de Austria, y Tratado de Trianon, que reguló las nuevas fronteras de Hungría. Y todos estos aspectos han sido muy relevantes y muy significativos para el estudio de la historia de las relaciones internacionales. En conclusión, el Imperio Austrohúngaro fue un poderoso estado multinacional que existió por más de 6 siglos y que desde sus inicios en el siglo XVI, con la unión de los Habsburgo y territorios de Bohemia y Hungría, creció y se convirtió en una potencia en Europa a lo largo de los siglos. Y fue un modelo notable de un estado multinacional que tuvo un papel relevante e influyente en la historia europea. Su historia y legado forman un testimonio de las dificultades sobre la gestión de la diversidad étnica y cultural. Más que nada, sobre las relaciones internacionales. Durante su apogeo en el siglo XIX, el Imperio Austrohúngaro abarcaba una amplia gama de nacionalidades y culturas: austriacos, húngaros, checos, eslovacos, serbios, croatas y muchas otras comunidades coexistían dentro de sus fronteras. La diversidad y multinacionalidad era una fuente de riqueza cultural y un rasgo característico del imperio, pero también una fuente constante de tensiones y conflictos. A eso se le suma el sistema dual de gobierno compartido entre austriacos y húngaros, que intentaba abordar estas diferencias, pero a menudo dejaba insatisfechas a las minorías étnicas. El imperio se destacó en el desarrollo cultural y artístico, con Viena como importante centro intelectual y artístico de Europa. Figuras icónicas como Mozart, Beethoven, Freud y Kafka florecieron en este contexto multicultural. Sin embargo, la rivalidad entre las nacionalidades y un sistema de gobierno dual, así como mencioné anteriormente, generaron descontento en los grupos no magiares. Más adelante en el tiempo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914 desencadenó la Primera Guerra Mundial y aceleró el colapso del imperio. Tras la guerra, el Tratado de Saint-Germain y el Tratado de Trianon en 1919 dividieron y desmembraron el imperio. Es gracias a esto que se crearon nuevos estados independientes en Europa Central y del Este. Así, el Imperio Austrohúngaro dejó de existir oficialmente en 1918. El legado del Imperio Austrohúngaro continúa influyendo en la historia de Europa Central y del Este. Las tensiones históricas y las cuestiones de identidad y nacionalidad
que se originaron en el imperio siguen siendo relevantes en la política regional y las relaciones entre estados. Para terminar, se puede decir que el Imperio Austrohúngaro fue un experimento multinacional complejo y diverso que, a pesar de su riqueza cultural y contribuciones a la historia europea, no pudo superar las tensiones étnicas y políticas que finalmente llevaron a su desaparición. Su colapso marcó un capítulo importante en la historia europea, y su legado continúa influyendo en la región hasta hoy como un recordatorio de la importancia de abordar estas cuestiones en la diplomacia para mantener la paz y la estabilidad en una región caracterizada por su diversidad étnica y cultural. De igual forma, el Imperio Austrohúngaro significa un estudio valioso en las relaciones internacionales sobre cómo gestionar en un contexto multinacional.